como le gusta decir a Borja Suárez Corujo, que tiene un artículo muy interesante al respecto, es la única manera de garantizar la sostenibilidad social, financiera, jurídica y también política del sistema público de pensiones. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias. Las recomendaciones, acordadas el 27 de octubre pasado en el seno del Pacto de Toledo, mejoran y garantizan unas pensiones públicas y dignas. Hemos pedido a Arturo Valdelolmo, activista de Pensionistac Araba, que nos haga una valoración de los avances, retrocesos y reivindicaciones de los colectivos de pensionistas. Sin más, aparte de dar la bienvenida y aparte del agradecimiento que le tenemos que dar a Arturo para que participe, sin más le voy a hacer la primera pregunta. Arturo, ¿qué valoración hacéis desde Pensionistac Araba sobre las recomendaciones aprobadas en la Comisión del Pacto de Toledo ratificadas en comisión del Congreso de los Diputados? Bueno, Bruno, buenos días. Lo primero que es fundamental es tener en cuenta que son recomendaciones, que además se han acordado por consenso. Por lo tanto, hay una de cal y una de arena. Y lo fundamental es tener en cuenta que va a depender del desarrollo normativo por parte del Gobierno el alcance que puedan tener estas recomendaciones. Dentro de 3 meses, por ejemplo, el Gobierno viene obligado a modificar lo que son los coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada y, por ejemplo, Pensionistas Araba defendemos el que aquellos trabajadores y trabajadoras que se han visto obligados a jubilarse anticipadamente, pero que les han metido coeficientes reductores muy altos y que tienen carreras de más de 40 años de cotización, cobren el 100%. En un año el Gobierno viene obligado también a modificar lo que ellos llaman la segunda pata del sistema público de pensiones, que es el sistema privado, o hasta el año 23 tienen que regularizar la situación contable de la seguridad social. Es decir, vemos que el movimiento de pensionistas tenemos que estar en la calle, tenemos que estar presionando porque va a depender. Hay unas recomendaciones que son positivas y son reflejo de la lucha de más de 33 meses de todo el movimiento pensionista, y aquí en Euskadi también del conjunto de la clase obrera. Hay otra serie de recomendaciones que son abiertas, va a depender de su desarrollo, y desde luego hay recomendaciones inaceptables porque sobre todo son las que consolidan la reforma del 2011 porque alargan la pensión de jubilación. Y tendremos oportunidad en esta entrevista de poder hablar un poquito de todo esto. Pues muchas gracias, Arturo, por la respuesta. También queríamos plantearte, ¿no?, ¿qué conlleva derivar todos los gastos impropios del sistema de presupuestos del Estado? Es decir, que la Seguridad Social solo se haga cargo del pago de prestaciones contributivas. ¿Cómo quedan los complementos a mínimos, prestaciones no contributivas, prestaciones de maternidad y paternidad? La ley dice que se pague vía presupuestos. ¿Qué nos puedes contar de esta parte? Estas dos, hay que tener en cuenta que son 21 recomendaciones. Estas son la 0 y la 1 y, en mi opinión, debemos darle alta relevancia porque responden a una de las reivindicaciones fundamentales del movimiento de pensionistas y porque creo que en buena medida se han aprobado debido a la presión que hemos ejercido. Hay que tener en cuenta que hasta ahora ha habido un discurso de los sistemas financieros, de los fondos de inversión, pero también de los gobiernos, diciendo que la seguridad social es deficitaria, es inaceptable, no es viable, que está en quiebra, y todo ese discurso que ha estado orientado a crear en la opinión pública un desprestigio sobre el sistema público de pensiones, por primera vez se reconoce de forma consensuada en estas recomendaciones que es falso. Y ha sido falso porque había un interés en potenciar el sistema privado de pensiones. Esta falsedad, es decir, reconocer en las recomendaciones que ha habido una desviación sistemática de recursos de las cotizaciones a la seguridad social a gastos que no eran propiamente las pensiones contributivas, es muy importante. Hay que tener en cuenta además que este discurso es el que se sostuvo en las reformas del 2011 y el 2003. Ahí, por lo tanto, hubo un engaño. Ese engaño condujo a reducir las prestaciones de la seguridad social, en concreto las pensiones, y es el momento en que nosotros tenemos que reivindicar que el sistema público, tal y como dicen las recomendaciones, es viable
no es deficitario y que en realidad no tiene que recibir ningún préstamo del Estado, sino que, como pone la recomendación, el Estado, cuando la seguridad social o el sistema público de pensiones sea insuficiente, tiene que complementar, porque la pensión al final de la vida laboral o en la vejez es un derecho que debe situarse al mismo nivel que la educación, la sanidad o la atención a la dependencia. Y bueno, ¿qué pasa con el déficit creado en la Seguridad Social por la derivación de parte de sus fondos para cubrir otras partidas que en teoría se deberían haber cubierto con esos mismos presupuestos, ¿no? ¿Qué ocurre? Exactamente, es decir, el gobierno tiene ahora mismo hasta el año 2023, pero tiene que hacerlo lo antes posible, definir gastos propios y gastos impropios. Y, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que ha emitido un informe en agosto de este año, cifra en más de 100.000 millones de euros los gastos impropios que se cogieron del fondo de pensiones, de cotizaciones a la Seguridad Social y se desviaron a asistencia sanitaria o a pagar complementos a mí. Es decir, el sistema público de pensiones debe garantizar el que las pensiones contributivas se financian. Y además, una parte de las pensiones contributivas es elevar el mínimo de las pensiones contributivas para que todo el mundo, cuando lleguemos a la vejez, tengamos una pensión digna que nos permita vivir. Relacionado con esto, Arturo, que estábamos hablando, ¿crees que es posible que sin las derogaciones de las reformas laborales, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular, se pueden mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y las trabajadoras, la precariedad y, por tanto, mayor contribución al sistema de pensiones con mejores salarios? Bueno, yo diría que, vamos a ver, en el momento en que se sanee el sistema público de pensiones, que quede claro que todo ese discurso de quiebra es falso, lógicamente tenemos que pensar que no siempre hay que actuar en el ámbito del gasto, que es donde se ha intentado reducir el gasto. Pero lo que podemos actuar y debemos actuar es en aumentar los ingresos. ¿Y cómo aumentamos los ingresos? Aumentando la cotización a la seguridad social. Y para ello, efectivamente, es imprescindible derogar la reforma laboral del 2010 y del 2012, porque quitó poder de negociación a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales y porque redujo de una manera drástica lo que fueron los ingresos salariales. Hay que decir en este ámbito, por lo tanto, que en primer lugar la administración, por ejemplo, es la que más precariedad tiene. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer. Pero la derogación de las reformas laborales y el quitar la precariedad, porque la precariedad, lo que son las subcontratas, lo que son las plataformas digitales, es decir, estamos llegando a una situación en que el empleo es absolutamente inaceptable, es el esclavismo del siglo XXI. Y entonces, si queremos subir las cotizaciones y garantizar que este sistema público de pensiones se fortalece y tira por adelante, esas reformas hay que derogarlas. Está claro, Arturo, que hay que derogar la reforma laboral y mejor para ayer que para mañana. Respecto a la revalorización de las pensiones, que siempre ha sido una cuestión clave en las movilizaciones de los pensionistas, no se garantizan por ley y tampoco en la Constitución, que entendemos que siempre ha sido una reivindicación del movimiento de pensionistas, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que este es un punto positivo y también reflejo de la presión que hemos ejercido. No hay que olvidar que se salió a la lucha porque el Partido Popular impuso en el 2013 una reforma de pensiones donde el incremento que nos estaban haciendo era del 0,25% y donde las pensiones mínimas no se tocaban. Llevamos ya varios años en que se nos está aumentando el IPC, se aumentan las pensiones mínimas y ahora en las recomendaciones se reconoce que la única manera de mantener el poder adquisitivo es actualizar las pensiones con el IPC. Ahora tenemos que modificar el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y más adelante blindarlas en la Constitución. Y, ojo, no va a ser fácil como nada, porque una cosa es que venga en el texto un objetivo y luego hay que estar detrás para garantizar que efectivamente se cumpla. Que dejemos de estar pendiente cada año de quién está en el gobierno y qué presupuestos hay para pasar a que ya la ley diga cada año se actualizarán de tal o cual manera. Y, ojo, complementar esta reivindicación con el aumento de las mínimas, porque cada vez se alejan más del salario mínimo, que es un poco la referencia.
Muy bien, Arturo. Y bueno, después de la ratificación por parte de las organizaciones que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, entendemos que es, en buena medida, también ratificar esas partes más regresivas de las reformas anteriores de los años 2011 y 2013, como lo que significó la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años y de la edad de la jubilación ordinaria para 2027 de 65 a 67 años, ¿no? Cuestión que nos preocupa no solo a la gente que ya está jubilada, sino también a los que estamos por jubilar, ¿no? Este retraso de la jubilación y también de los cálculos, ¿no? Que nos afectan sobre todo a la gente más joven y más precaria, aunque ahora no tengamos perspectiva. Sí, complementando un poco el punto anterior, yo quería decirte también que para nosotros es fundamental una reivindicación y es que el salario mínimo interprofesional sea de 1.200 euros, porque esto también va a elevar la cotización. Hay que tener en cuenta que la Carta Social Europea exige que el salario mínimo sea un 60% del salario medio. Y también es fundamental una reforma fiscal, porque hoy en día, desgraciadamente, no pagan más los que más tienen y los que más ingresan. Entrando en tu pregunta, es evidentemente la parte más negativa, es decir, de estas recomendaciones. Se consolida una reducción drástica de las pensiones vía retraso de la edad de jubilación, vía aumento de los años necesarios para el cálculo de la base reguladora. Y además se amenaza con que en vez de 25 años, que acabará en el 2023, se pueda acoger más años, se pueda acoger toda la vida laboral. Aquí, por ejemplo, se mete lo que llamamos un poco la zanahoria. Te dije, bueno, igual vamos a estudiar a ver si esos 25 años cada trabajador elige cuáles son los que mejor le vienen. Pero al mismo tiempo que meten eso, meten y habrá que estudiar si se puede coger toda la vida laboral para el cálculo de la base reguladora o si para que se llegue al 100% de la base reguladora hay que coger más años. Es decir, que digamos que una de cal y una de arena, lo que nos debe obligar a estar muy atentos y a seguir en la calle. Es además una reforma del 2011 que se complementa con otra medida que es la de alargar la edad de jubilación anticipada para que coincida con la jubilación real. Luego, si quieres, lo podemos tocar. En relación a la reforma de pensiones del 2013 que impuso el Partido Popular, es curioso que en estas recomendaciones se mantenga un silencio absoluto sobre la posibilidad de que el día de mañana haya lo que llaman un factor que reduciría las pensiones en función de la esperanza de vida. Este factor de sostenibilidad es un factor del cual no habla, lo cual quiere decir que si no somos capaces de que se suprima, entraría en vigor porque ahora mismo está suspendido en 2023. Luego, efectivamente, esta es la parte, digamos, más negativa, es decir, se consolida el empeoramiento de las condiciones de pensión, la reducción de la pensión para los futuros pensionistas y se amenaza con nuevas recortes. Y en la crisis del 2008 muchos y muchas trabajadores y trabajadoras se quedaron en la calle y sin ninguna posibilidad de encontrar otro trabajo digno. Ahora con esta nueva crisis pasa lo mismo, incluso puede que de manera amplificada, porque aún no sabemos cuál es el desenlace final de todo esto. La postura del ministro Escrivá de acercar la edad media de jubilación a la edad legal, ¿qué va a significar para esos trabajadores y para esas trabajadoras? Pues ese es otro punto que nos parece inaceptable desde nuestro punto de vista. La jubilación anticipada siempre ha tenido como objetivo el poder sustituir a los trabajadores que nos jubilábamos por trabajadores jóvenes que ocuparan un puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta que según datos de Eurostat, en el País Vasco hay un 42% de paro juvenil. Es decir, el dato más alto de toda Europa. En la medida en que se suprime la jubilación anticipada, se está amenazando la supresión de la jubilación anticipada voluntaria o de lo que nosotros llamamos el contrato de relevo. Claro, jubilación anticipada voluntaria relativa, porque todos sabemos que a partir de 55 años la mitad o más de los trabajadores están en el paro y no van a encontrar un puesto de trabajo en su vida, con lo cual ya tienen ya una base reguladora inferior y se les va a obligar a estar ahí cuando a lo mejor tienen ya carrera de cotización para poder jubilarse
anticipadamente o cuando corresponda, y entonces con esto les meten un corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado no adoptamos ninguna medida en relación con el paro juvenil y, en segundo lugar, evitamos la jubilación anticipada y cuestionamos la jubilación anticipada, retrasándola hasta una jubilación real que cada vez es más larga. ¿Y quién se jubila anticipadamente? Porque ahora estamos viendo que hay 40.000 trabajadores de la banca que como consecuencia de reestructuraciones bancarias y todos hablan, no, a esos les vamos a prejubilar anticipadamente. Los bancos les pagan hasta el 100%, les mantienen. Pero ¿y el resto de los trabajadores que viven y trabajan en precario y que no han podido encontrar ningún empleo y van a estar sin cotizar, sin cobrar subsidio de paro o acudiendo a la asistencia al mismo? Entonces, esta es una medida negativa en nuestra opinión y vamos a luchar contra ella. Y Arturo, volviendo a las recomendaciones, no queda claro en la derogación qué ocurre con el factor de sostenibilidad para el cálculo de las pensiones. Sí. Ya hemos hablado algo de ello, pero... Sí, es muy breve, es lo mismo. Es decir, este factor de sostenibilidad lo impuso el PP y hay que conseguir suprimirlo. No tiene ningún sentido, es más, ningún sentido mantenerlo. Es más, te voy a decir, como consecuencia de esta pandemia desde marzo, los cálculos que están saliendo públicamente es que la esperanza de vida ha retrocedido 10 meses. La esperanza de vida, además, es una media. Y la media es engañosa siempre. Aquí hay toda una serie de trabajadores, muchísimos millones de trabajadores, que están currando en precario y cuya esperanza de vida está por debajo 5 o 10 años de otros sectores activos que viven con mucho mejor salario o muchas mejores condiciones de trabajo. Ese factor de sostenibilidad hay que conseguir suprimirlo. Está claro, Arturo. ¿Y qué recomendaciones se hacen para la cuestión de la reducción de la brecha de género? En el tema de la brecha de género estamos en lo mismo en las recomendaciones. Hay un apartado, por ejemplo, que habla de mujer y seguridad social, que tiene toda una serie de cosas que todos estaríamos dispuestos a aceptar, pero que van a depender de su desarrollo. Pero luego vamos, por ejemplo, al apartado concreto de la pensión de viudedad, que sabemos que las mujeres tienen mucho más difícil tener derecho a una pensión, el 90% de las pensiones de viudedad son mujeres, y entonces vemos que en la pensión de viudedad se habla de hay que estudiar esto, hay que darle una vuelta, quizás haya que tener en cuenta solo las mujeres con 65 o más años, quizás solo aquellas cuya pensión sea el elemento principal o el ingreso principal en la familia. Es decir, que por un lado dicen que vamos a estudiar, no concretan nada, y por otro lado dicen, señores, la pensión de viudedad hay que darle un corte. De tal manera que lo que se está planteando es que las pensiones mínimas, que para nosotros son fundamentales, se releguen al plano asistencial. Es decir, que el Estado tenga que asumir ese gasto, pero como un gasto mínimo que va a ser un problema elevarlo en la medida en que nosotros queremos. Nosotros estamos reivindicando que las pensiones contributivas sean como mínimo de 1.080 euros mensuales. Y lo estamos reivindicando por lo mismo, porque la Carta Social Europea recomienda y plantea que las pensiones mínimas suficientes para vivir dignamente sean en ese entorno de los 1.080 euros. Si conseguimos una pensión mínima, ese es el paso más importante para que las mujeres, que son las que tienen pensiones más bajas, a tener en cuenta que en el País Vasco, por ejemplo, la pensión media de jubilación puede estar en 1.200 y la pensión media de la mujer a lo mejor puede estar en casi la mitad. Es decir, si elevamos la pensión mínima a un nivel digno, relacionado con el salario mínimo interprofesional, con unos ingresos de decencia, estaremos dando un paso de gigantes en relación con la mujer, con la brecha de género. Y bueno, siempre entendemos que el movimiento de pensionistas, la apuesta que hacéis es por un sistema público, evidentemente, no por un sistema privado, ¿no? Con bonificado, y entendemos que para que nadie pueda hacer el negocio con las pensiones, ¿no? Y los ahorros de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, ese es otro punto negativo de las recomendaciones y de las medidas que está ya impulsando el gobierno. Es decir, aquí se parte de decir, hay un sistema público de pensiones que es el pilar principal, pero como hay un discurso previo de que no era sostenible y tal y cual, hay que complementarlo con otro pilar, que es el de las pensiones privadas
el complemento de las pensiones privadas personales o de empleo. Dice el gobierno, bueno, las privadas, las que se paga uno con su ahorro, pues vamos a relegarlas un poquito, vamos a apoyar las de empleo, las que se acuerdan en medio de la negociación colectiva. Pero hay que decir que como pensionistas estamos en contra de que se llamen privadas o de empleo, haya ayudas públicas a un sistema complementario privado de pensiones, porque debilita el sistema de pensiones principal, que es el que tenemos que fortalecer y el que tiene que garantizar una pensión mínima digna, y porque estamos beneficiando a los bancos y a las aseguradoras, que son los que gestionan estos fondos. Está muy claro, Arturo, que la apuesta tiene que ser por un sistema público. Yo creo que ya me has contestado. Te iba a preguntar realmente por la reivindicación, ¿no? del 1080, que muchas veces ha chocado, ¿no? Porque, claro, en un país con los salarios miserables, ya lo has abordado antes, ¿no? Cuando has planteado que, lógicamente, las 1080 van unido a un salario de 1.200 euros, de un salario mínimo de 1.200 euros, cuestión en la que coincidimos plenamente, ¿no? Y tienen que ir ligadas, inseparables una de la otra. No sé si quieres añadir algo o damos por respondido este asunto o algún matiz de lo que hemos abordado hasta ahora. Bueno, no. Creo que lo que sí es importante es que el movimiento de pensionistas vascos refuerce, ¿cómo decirte?, coaliciones o apoyos o relaciones estratégicas con otros sectores del movimiento de pensionistas en el conjunto del Estado y del movimiento obrero. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las recomendaciones del Pacto de Toledo antes se reunía cada 5 años y durante 5 años pues ahí quedaba. Ahora eso ha cambiado. Ahora esta comisión del Pacto de Toledo va a tener carácter permanente, se va a reunir cada año, a los 3 meses tiene que reunir para ver lo que he explicado yo al principio de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada. El movimiento de pensionistas llevamos mucho tiempo en la calle, pero tenemos que estar en la calle durante esta legislatura porque yo creo que va a ser muy importante. Y hay que tener en cuenta que en las reivindicaciones del movimiento pensionista, tener una pensión digna al final de la vida laboral está indisolublemente ligado, está totalmente ligado a la lucha del conjunto de la clase obrera. No es una lucha de los pensionistas, es una lucha de todos los trabajadores para que realmente haya un empleo digno, haya un empleo estable, haya un empleo con derechos, haya un empleo en condiciones. Eso va a garantizar cotizaciones y en la medida que garantiza cotizaciones vamos a tener un sistema público de pensiones suficiente que pueda incrementar las pensiones mínimas y que pueda garantizar, como he dicho al principio, el que haya una vejez digna. Una cuestión que nos ha llamado la atención en toda esta cuestión es que, claro, deberíamos de entender que los y las pensionistas son parte del Estado, ¿no? Y que, por tanto, porque se tiene que separar a los jubilados y a las jubiladas con respecto a otros colectivos, como por ejemplo, parecerían lógicos, como la sanidad, como puede ser incluso el ejército, ¿no? ¿Por qué se tienen que cubrir las pensiones solo con las cotizaciones sociales, sino que las pensiones entendemos que se deberían de financiar pues, a través de toda la sociedad y no solo con los trabajadores en activo, y que las cotizaciones son de todos y de todas los que tenemos que pagar? Donde no lleguen con pensiones se tiene que pagar con presupuestos, ¿no? Que ya lo hemos abordado también en alguna pregunta de manera lateral, que el sistema público de pensiones tiene que ser universal y no solo vinculado al ejercicio del trabajo, ¿no? Yo creo que esta es una de las piezas angulares. No sé qué te parece. Es un tema a discutir dentro del movimiento de pensionistas y dentro del movimiento obrero. No es un tema necesariamente pacífico. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el sistema de la seguridad social es un sistema que tiene mucho tiempo, que ha conllevó en su día dificultades y luchas para poder implantarlo, y que además de las cotizaciones de los trabajadores, hay cotizaciones a la seguridad social también de los empresarios. Los empresarios están un día sí y otro también discutiendo que esas cotizaciones son muy altas, que les bajen las cotizaciones, y de hecho, uno de los déficits de la seguridad social es precisamente que se ha utilizado dinero de las cotizaciones a la seguridad social para meter deducciones o subvenciones, para hacer contratos de trabajo de tal o cual tipo, en general todos de tipo temporal. Yo creo que los empresarios también se plantearían estupendo que lo pague el Estado, donde resulta que en estos momentos no hay una reforma fiscal que haga que ellos paguen,
Porque hay que decir que los que más tienen y los que más ingresan, hoy en día son los que menos pagan. Hoy hay fondos de inversiones que están trabajando aquí, todos no son empresas. Son bancos o fondos de inversión que están, algunos de ellos con sede en paraísos fiscales, que están consiguiendo desgravaciones por todos los lados. En Vitoria tenemos Michelin y tenemos Mercedes-Benz. Veamos un poco el tipo de lo que pagan y las desgravaciones que tienen. Y cómo realmente ahí hay un problema que tenemos que darle nosotros respuesta. Entonces, no es tan sencillo, porque ellos podrían decir, estupendo, que nos quiten la cotización de la Seguridad Social, pagamos los salarios y después el Estado que se haga cargo, porque el Estado, es decir, el 90% de los impuestos que se pagan en el Estado español, desgraciadamente muy por debajo de la media europea, la pagamos a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los trabajadores. Y luego tenemos el impuesto de valor añadido, que es un impuesto regresivo, porque pagamos lo mismo el que cobra 1.000 euros al mes que el que cobra 5.000 euros al mes. Así que es un tema polémico, creo que habría que discutirlo, pero bueno, lo importante para mí me parece es que entendamos que el conjunto de los trabajadores y los pensionistas tenemos que estar en la calle el día 5, dentro de poco, este sábado, tenemos manifestaciones en todo Euskal Herria, en Navarra, en Bilbao, en Donostia y en Gasteiz, y vamos a decir que tengan cuidado a la hora de establecer proyectos y normas, porque los pensionistas vamos a estar vigilantes para que no vengan otra vez con el discurso del miedo sobre el sistema de pensiones, para que se regularice el sistema de pensiones y para que nos garanticen a nosotros y al conjunto del movimiento obrero un empleo digno, estable y unas pensiones al final de la vida laboral que sean realmente merecedoras de ser llamadas pensiones, porque luego está todo el sistema de dependencia, las residencias, es decir, hay mucho que hablar en torno a la vejez, y lo que es inaceptable es que la vejez sea un negocio. La vejez y todo, porque bajo el capitalismo todo es un negocio. Y entonces aquí vienen y buscan nicho de negocio en base a las necesidades de la gente. Y eso es inaceptable. Y eso es lo que hay que cambiar. Cambiar el sistema económico y cambiar también a través de nuestras reivindicaciones todo ese discurso, todo ese lenguaje, toda esa mentira, porque vivimos en un mundo desgraciadamente al revés, que está poniendo entre la espada y la pared al conjunto del planeta, como estamos viendo, donde por un lado nos dicen que consumamos más y por otro lado que consumamos menos para que el planeta pueda vivir. Hay contradicciones indisolubles y nosotros lo único que queremos es una pensión digna, y para esa pensión digna hace falta que los trabajadores tengan un empleo digno y con derecho. Y sí que queríamos terminar con, bueno, pues, con una pregunta final para cerrar esta entrevista, Arturo, que te vuelvo a agradecer en nombre de Manifiesto por el Socialismo, de porelsocialismo.net, el que hayas querido participar con nosotros y nosotras, que también el colectivo de pensionistas estáis apoyando un sistema de residencias públicas, ¿no? Que es algo importante que yo creo que ha surgido en distintas zonas. En Aragón, donde yo resido, también es un tema que nos preocupa. Estáis defendiendo ese sistema de residencias públicas, no concertadas, que tengan cabida a todos aquellos que lo deseen, con trabajadores, cuidadores cualificados y con condiciones laborales dignas, ¿no? Incluso se han dado otros movimientos en Euskadi, pues, como defender que la gente tenga acceso a las visitas, que eso es compatible con el mantenimiento de la salud. Bueno, que yo creo que ese tema lo habéis puesto como impulso la lucha de los pensionistas, ¿no? Aprovecho este cierre para decir que, bueno, que el movimiento de pensionistas en Euskadi yo creo que ha sido un referente, no faltan en el resto de ciudades. En Zaragoza, que es donde yo resido, también hay un grupo de gente que lleva desde hace ya años todos los lunes movilizándose, pero sin duda habéis sido un movimiento, yo creo que en este sentido de referencia, ¿no? para el resto del Estado. Entonces, bueno, ¿qué planteáis en esta cuestión, ¿no? de las residencias? Sí, hoy mismo sale un informe de Amnistía Internacional donde dice que se han vulnerado derechos fundamentales de las personas mayores, especialmente en las residencias. Se les ha vulnerado el derecho a una muerte digna, se les ha vulnerado el derecho a la intimidad y a la relación familiar, se les ha vulnerado el derecho a la salud, y efectivamente uno de los factores para que haya ocurrido eso es que la atención a la dependencia no ha sido asumida por la administración pública, sino que se ha tendido a privatizar, y cuando se privatiza, la privatización tiene un objetivo clarísimo, que es el obtener beneficio, y el tema de las personas es secundario, y cuando uno dice A, luego tiene que decir B, porque tiene que haber una cierta coherencia.
Nosotros aquí en el País Vasco hemos trabajado mucho, hemos hecho un informe a la Fiscalía, hemos estado con el Ararteko, hemos estado con las diputaciones forales y con las administraciones, porque en las residencias hay tres patas, una que tienen que funcionar las tres. La primera es la de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener unas condiciones de trabajo dignas. Tiene que haber una ratio de atención a cada jubilado adecuada para que una persona que está trabajando allí cuidando a un anciano le pueda dedicar el tiempo que necesita. Y ese es un factor, tiene que tener los EPIs o los equipos de protección individual adecuados. Es decir, tiene que tener acceso a la PCR igual que los ancianos para garantizar que hay un ámbito de seguridad. La segunda pata que tiene el sistema de residencias son las familias y la relación con la persona mayor. Ahí tiene que haber una relación de afecto, de relación emocional, porque de eso va a depender también la salud. La salud no es solamente si tienes el virus o no tienes, es también si te puedes volver loco o la soledad te puede matar. Y la tercera pata son los propios residentes, que tienen que tener también una capacidad de decisión. En ese sentido, los pensionistas representamos de alguna manera a los residentes porque o somos ahora o vamos a ser el día de mañana personas que probablemente tengamos que ir a una residencia. Por lo tanto, las residencias efectivamente tienen que ser públicas, las administraciones deben involucrarse en garantizar que hay derechos de los trabajadores y de las personas, porque el sector privado no lo va a hacer bajo ningún concepto, y también tenemos que modificar el sentido de residencias que tenemos, porque las residencias se han muchas veces planificado como lugares de aparcamiento para personas mayores o como lugares donde realmente no hay involucración, no hay vinculación, que tiene que ser cada vez mayor entre lo que es la residencia y el sector primario de la sanidad pública, es decir, lo que es la atención primaria, los ambulatorios, etcétera. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, y para que ese trabajo salga adelante, yo insisto en lo que he dicho antes. O las personas involucradas estamos presionando a las administraciones públicas o no esperemos que nos lo den hecho. Nada, pues agradecerte, Arturo, que hayas participado. Despedimos la entrevista. Ha sido extensa. Podríamos decir que ha sido una entrevista a fondo sobre distintas posiciones del movimiento de pensionistas. Y nada, pues agradecértelo y agradecer a todo el mundo que haya prestado atención y haya seguido esta entrevista. Muy bien, Pablo. Muy cierto. Que vaya muy bien y agur, agur. con la lucha. Agur.